Mi suegra me envió un PDF de 5 páginas mientras estaba en el funeral de mi padre, criticando que no le dejara comida nutritiva a su bebé adulto. Cuando mencionó el divorcio, acepté sin dudar, pues lo más importante para mí en ese momento era la pérdida de mi padre, y no las tonterías de mi suegra. La realidad se me vino encima al darme cuenta de que ya no iba a tenerlo cerca, para hablar o compartir momentos. Mi padre había estado lidiando con múltiples problemas de salud durante un tiempo, recibiendo tratamiento, y aunque sabíamos que su situación era delicada, nunca imaginamos que todo terminaría de manera tan repentina. Él y mi madre habían construido una vida juntos, una familia, y ahora ella se encontraba sola, al igual que yo, que había perdido a mi padre. El día que nos dieron la noticia, mi hermano y yo dejamos todo para regresar a casa. Mi hermano, que vive a unas pocas horas con su esposa e hijos, llegó primero. Empacó rápido y se fue a estar con mamá. Yo, que vivo mucho más lejos, tuve que reservar un vuelo y hacer varios arreglos antes de poder llegar. También le conté a mi esposo lo que sucedía, esperando su apoyo. Pero lo primero que salió de su boca fue: ¿cuánto tiempo estarás fuera? No preguntó cómo me sentía, ni me ofreció consuelo. Su reacción me hizo sentir que no le importaba. Estaba más preocupado por su rutina que por la muerte de mi padre. La mañana antes de irme, me desperté muy temprano, mucho antes de que saliera el sol. Quería asegurarme de que todo estuviera listo para mi esposo antes de partir. Él es muy particular con su comida, casi hasta el extremo. Si no cocino para él, se niega a hacerlo y recurre a la comida para llevar, que no solo es poco saludable, sino que también puede ser costosa. Así que, a pesar de estar abrumada por el dolor y el estrés, pasé la mañana preparando su comida, cocinando y empaquetando cuidadosamente todo para la semana, etiquetando cada recipiente y organizándolos en el refrigerador. Solo cuando terminé, comencé a prepararme para irme. Antes de salir, intenté despertarlo para pedirle si podía llevarme al aeropuerto. Pensé que sería bueno tener un poco de apoyo, aunque fuera algo tan simple. Sin embargo, él se molestó por haberlo despertado tan temprano y se negó rotundamente. Me dolió, pero no tenía energía para discutir. Así que reservé un Uber y salí de la casa en silencio. El vuelo se me hizo eternamente lento, probablemente porque deseaba estar allí lo antes posible. Estaba nerviosa, y no podía dejar de pensar en cómo se sentiría mi madre. Cuando finalmente llegué y la vi, me derrumbé por completo, consciente de todo lo que ella ya estaba enfrentando. Mi hermano y yo nos hicimos cargo de las responsabilidades, organizando el funeral y dividiendo los costos. También revisamos los papeles del seguro y los documentos legales de papá para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Mi padre era muy organizado, así que no nos tomó mucho tiempo. Nombró a mamá como la heredera legítima de su casa, lo que al menos nos da tranquilidad en medio de todo. Hacer todo esto mientras nos despedimos de papá no es lo ideal, pero es reconfortante sentirte útil en momentos difíciles. Como te puedes imaginar, esta última semana ha sido un torbellino físico, emocional y mental para nosotros. No era un funeral más. Mi hermano, mi madre y yo hemos pasado mucho tiempo juntos, algo que no hacíamos desde hace tiempo. Con todo esto sucediendo, no he tenido la energía ni el espacio mental para mantenerme en contacto con mi esposo, especialmente después de cómo me trató antes de irme. Preferí centrarme en mi familia y en sobrellevar la pérdida, pero lo que realmente duele es que él tampoco ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse conmigo. Ni una sola vez me ha llamado para preguntar cómo estoy, o para ver cómo van las cosas. Esta no es la primera vez que actúa así con respecto a mi familia. Incluso en el pasado, siempre ha mostrado indiferencia hacia la vida de mi familia, sin hacer esfuerzo por conectarse con ellos. Pero esta vez se siente diferente, se siente mucho peor. Mi padre ha fallecido, y lo mínimo que podrían hacer mi esposo en una situación así es mostrar un poco de compasión. Un simple «¿Cómo está tu mamá?», habría significado el mundo para mí, pero ni siquiera se ha molestado. Es difícil no sentirse herida por eso. Para empeorar las cosas, mi suegra me ha estado llamando sin parar esta semana. No para ver cómo estaba, ni para darme el pésame, sino para exigir explicaciones. Quería saber por qué había regresado a casa por una semana y por qué no había vuelto antes. Según ella, estaba descuidando mis deberes como esposa. Es un hombre adulto perfectamente capaz de manejarse al menos una semana sin mí.
Le expliqué que estaba en un funeral y que no tengo la oportunidad de visitar a mi familia con frecuencia. Tanto ella como mi esposo han dificultado mis visitas a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. No era una visita casual. Era porque mi padre había fallecido. Estamos de luto y necesito estar con mi madre y mi hermano en este momento. No estaba de vacaciones divirtiéndome en la playa. Sin embargo, incluso después de explicarle esto, ella siguió insistiendo. Claramente quería discutir, pero no estaba de ánimo para otra pelea. Le dije que no me importaba lo que pensara, que me quedaría con mi familia el tiempo que necesitara, le gustara o no. Esa sería toda la explicación de mi parte. Y colgué porque sabía que no sería suficiente, pero no me importaba. Esta mañana me desperté con un correo electrónico de mi suegra que contenía 5 páginas en un PDF. 5 páginas y ni un resumen. No podía creer lo que estaba leyendo. A medida que avanzaba en el contenido, mi enojo iba creciendo con cada línea. El correo era un ataque hacia mí, ya que no le di la oportunidad de expresar su opinión. Cuando le colgué, tuvo la audacia de escribir sobre cómo su querido hijo, el adulto de testículos peludos, había estado sufriendo en mi ausencia, insinuando que yo estaba abusando de su pobre niño. De nuevo, un adulto que ya debería saber cuidar de sí mismo. Mencionó que las comidas que había preparado antes de irme no eran reales ni nutritivas, y exigió que volviera a casa de inmediato para servirle comidas calientes y frescas. Incluso afirmó que mi esposo la había estado llamando para que fuera a limpiar la casa, ya que él nunca se molestaba en hacerlo después de hacer un desastre. Se quejaba de estar cansada de recoger su propio desorden, como si eso fuera mi culpa, y para colmo, tuvo el descaro de decirme que cocinar, limpiar y administrar la casa eran mis responsabilidades como su esposa. Continuó diciendo que tenía que superar mi duelo y regresar con él, como si la muerte de mi padre fuera una simple reunión familiar donde todos reímos. Y si eso no fuera suficiente para hacerme hervir la sangre, cerró el correo con una amenaza disimulada, diciendo que si no regresaba pronto, convencería a mi esposo de que considerara dejarme, porque según ella, él podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. No había ni una palabra amable o empática en todo el correo, ni una mención sobre el hecho de que acababa de perder a mi padre, ni una sola muestra de preocupación por cómo me sentía. Solo exigencias y reproches, como si mi duelo y el tiempo con mi familia fueran simples molestias para ella y su hijo, al que, por cierto, hacía ver como un inútil, describiéndolo como alguien que no podía hacer nada por sí solo. No sé qué me pasó. Quizás es la muerte de mi padre, o que han tocado un nervio, pero no estoy para sus tonterías en este momento, y estoy un poco irritable. El hecho de que tuviera el descaro de enviarme un correo de 5 páginas, mientras estoy de luto por mi padre, fue la gota que colmó el vaso. Estaba furiosa, no solo con ella, sino con toda la situación. Su hijo está sufriendo porque no tiene que comer, y eso es más importante que la muerte de mi padre. No está buscando una sirvienta en este momento. Quiere una esclava que haga todo lo que ella ordene. Le deseo suerte, porque eso no va a suceder de ahora en adelante. Para dar un poco de contexto, me casé con mi esposo cuando era muy joven. Él es 6 años mayor que yo, y creo que esa diferencia de edad siempre ha influido en la dinámica de nuestra relación. Desde el principio ha sido controlador, no de una manera abiertamente agresiva, sino de forma más sutil, disfrazada de preocupación por mi seguridad o por lo que es mejor para mí. No me permite conseguir un trabajo. Cada vez que lo he mencionado, ha rechazado la idea, diciendo que no es necesario porque él puede mantenerme. Insiste en que comparta mi ubicación con él en todo momento para saber exactamente dónde estoy. No me permite tener amigos hombres en absoluto, y cuando se trata de mis amigas, no puedo salir con ellas de noche, sin importar las circunstancias. Controla gran parte de lo que hago, pero siempre lo presenta como si solo estuviera protegiéndome o tratando de mantenerme a salvo. Admito que, con los años, me he limitado a seguir sus reglas en lugar de defenderme. No me gusta el conflicto, y siempre he sido una persona bastante tímida. Así que me parecía más fácil simplemente cumplir que discutir. Nunca he tenido un grupo grande de amigos, así que sentía que realmente no estaba sacrificando mucho socialmente. O al menos eso era lo que me decía a mí misma. Pero mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que mi naturaleza tranquila y mi aversión al conflicto le han permitido pasar por encima de mí, dictando casi todos los aspectos de mi vida. No es solo él.
Mi suegra es increíblemente tóxica y ha sido una fuente constante de estrés en mi vida. Uno de los mayores problemas con ella ha sido su insistencia en que tengamos hijos. Lo menciona constantemente, ejerciendo toda la presión sobre mí. Lo que ella se niega a aceptar es que la razón por la que no hemos podido tener hijos no es culpa mía, sino un problema con el esperma de mi esposo. Pero en lugar de aceptar esta realidad, me culpa completamente a mí. Ha llegado al punto de decirme que si yo fuera una mujer de verdad, ya estaría embarazada. Durante años, he tratado de que nada de lo que me dice me afecte. La ignoré, guardé mis sentimientos y me repetí que no valía la pena gastar energía peleando con ella. Pero hoy, al leer su correo, dije, ya no más. Estoy harta de mi esposo, estoy harta de mi suegra y estoy harta de la relación tóxica entre ellos. No quiero seguir viviendo así. Así que si ella quiere sugerirle a mi esposo que me divorcie, que lo haga. De esta forma, el proceso será más fácil para todos, porque es lo que todos queremos, incluida mi suegra, que no debería tener voz ni voto en nuestra relación. Espero que mi esposo no implore después que no lo deje. Sé que el correo no lo ha escrito él, pero ha permitido que su madre se entrometa durante tanto tiempo en nuestra relación que ahora es ella la que toma decisiones por él. Y por una vez, esas decisiones me parecen acertadas. Actualización. Estoy de acuerdo con todos los que han respondido con comentarios. Deberías haberte ido ayer. Es lo que pienso desde que recibí ese correo, pero también creo que debería haberlo hecho mucho antes. No sé qué me pasó. Quizás me sentía deprimida todo este tiempo que mi padre estuvo enfermo, o por la dinámica de mi relación. Pero agradezco a mi suegra por abrirme los ojos. Ha sido lo mejor que ha hecho por mí. Aunque me gustaría darle el 100% de la responsabilidad, porque con esto está logrando todo lo opuesto a lo que busca, lo cierto es que ese correo no fue lo único que me hizo replantearme todo. También hubo algo más muy importante, especialmente por quién venía. Una carta de mi papá. Él siempre llevaba un diario y había estado escribiendo en él durante años. Era uno de sus hábitos más preciados. Después de que comenzó su tratamiento por sus problemas de salud, nos dejó claro que quería que mi hermano y yo leyéramos sus diarios algún día. Creo que lo veía como una manera de que nos sintiéramos conectados con él, incluso cuando ya no estuviera. Desde que mi hermano y yo hemos estado organizando sus pertenencias y arreglando todo, decidimos empezar a leer sus diarios juntos. Fue entonces cuando encontramos una entrada de hace algunos años que sentí que estaba dirigida directamente a mí. Incluso mi hermano pensó lo mismo. En el momento en que empecé a leer, sentí un nudo en la garganta. Era como si mi papá me estuviera hablando a través de esas páginas, y lo que escribió me rompió el corazón. En esa entrada, mi papá escribió cuánto me extrañaba. Hablaba de cómo deseaba que volviera a casa más seguido, recordando con cariño los momentos que solíamos pasar juntos cuando era niña, cómo jugábamos a las cartas por las noches y cuánto disfrutaba esos momentos conmigo. Escribió sobre cómo extrañaba sorprenderme con pequeños regalos y ver mi cara iluminarse de alegría. Incluso mencionó cuánto extrañaba el sonido de mi nombre saliendo de su boca y cómo anhelaba los tiempos en que podía llamarme, y yo corría hacia él, llena de energía y emoción. Leer lo que escribió fue como un golpe en el pecho. Podía sentir su amor en cada frase, pero también podía percibir la tristeza detrás de ellas. No me había dado cuenta de cuánto me extrañaba, de cuánto anhelaba esos pequeños momentos que significaban todo para él. Y la verdad es que no estuve ahí tanto como debería haber estado. Parte de eso fue porque mi esposo y mi suegra siempre encontraron maneras de dificultarme las visitas, ya fuera desalentándome o haciéndome sentir culpable por querer regresar a casa. Además, sin trabajo, dependía de que él me diera dinero para poder ir a visitarlo. Espero que mi esposo no implore después que no lo deje. Sé que el correo no lo ha escrito él, pero ha permitido que su madre se entrometa durante tanto tiempo en nuestra relación que ahora es ella la que toma decisiones por él. Y por una vez, esas decisiones me parecen acertadas. Actualización. Estoy de acuerdo con todos los que han respondido con comentarios. Deberías haberte ido ayer. Es lo que pienso desde que recibí ese correo, pero también creo que debería haberlo hecho mucho antes. No sé qué me pasó. Quizás me sentía deprimida todo este tiempo que mi padre estuvo enfermo, o por la dinámica de mi relación. Pero agradezco a mi suegra por abrirme los ojos.
ha sido lo mejor que ha hecho por mí. Aunque me gustaría darle el 100% de la responsabilidad, porque con esto está logrando todo lo opuesto a lo que busca, lo cierto es que ese correo no fue lo único que me hizo replantearme todo. También hubo algo más muy importante, especialmente por quién venía. Una carta de mi papá. Él siempre llevaba un diario y había estado escribiendo en él durante años. Era uno de sus hábitos más preciados. Después de que comenzó su tratamiento por sus problemas de salud, nos dejó claro que quería que mi hermano y yo leyéramos sus diarios algún día. Creo que lo veía como una manera de que nos sintiéramos conectados con él, incluso cuando ya no estuviera. Desde que mi hermano y yo hemos estado organizando sus pertenencias y arreglando todo, decidimos empezar a leer sus diarios juntos. Fue entonces cuando encontramos una entrada de hace algunos años que sentí que estaba dirigida directamente a mí. Incluso mi hermano pensó lo mismo. En el momento en que empecé a leer, sentí un nudo en la garganta. Era como si mi papá me estuviera hablando a través de esas páginas, y lo que escribió me rompió el corazón. En esa entrada, mi papá escribió cuánto me extrañaba. Hablaba de cómo deseaba que volviera a casa más seguido, recordando con cariño los momentos que solíamos pasar juntos cuando era niña, cómo jugábamos a las cartas por las noches y cuánto disfrutaba esos momentos conmigo. Escribió sobre cómo extrañaba sorprenderme con pequeños regalos y ver mi cara iluminarse de alegría. Incluso mencionó cuánto extrañaba el sonido de mi nombre saliendo de su boca y cómo anhelaba los tiempos en que podía llamarme, y yo corría hacia él, llena de energía y emoción. Leer lo que escribió fue como un golpe en el pecho. Podía sentir su amor en cada frase, pero también podía percibir la tristeza detrás de ellas. No me había dado cuenta de cuánto me extrañaba, de cuánto anhelaba esos pequeños momentos que significaban todo para él. Y la verdad es que no estuve ahí tanto como debería haber estado. Parte de eso fue porque mi esposo y mi suegra siempre encontraron maneras de dificultarme las visitas, ya fuera desalentándome o haciéndome sentir culpable por querer regresar a casa. Además, sin trabajo, dependía de que él me diera dinero para poder ir a visitarlo. Al final de esa entrada en el diario, mi papá escribió algo que se me quedó grabado desde el momento en que lo leí. Parece que has perdido la luz en tus ojos. Espero que la recuperes pronto. Eso, junto con el correo electrónico de mi suegra, fue lo que me hizo cambiar de la noche a la mañana. Quizás estaba escondido en mí, y eso fue el catalizador que lo sacó, una especie de interruptor que se activó. Mi papá siempre había sido alguien que notaba los pequeños detalles sobre mí, si estaba feliz, triste o incluso simplemente cansada. Esas palabras me hicieron sentir que quería decirme algo más, que mi relación era tóxica y que me estaba apagando. Al ver cómo me han tratado mi esposo y mi suegra, no solo a lo largo de los años, sino especialmente esta última semana, ya no puedo negarlo. Mi papá tenía razón. He perdido la luz en mis ojos. Para quienes preguntan sobre los hijos, sí, quiero ser madre. Más que nada, siempre he soñado con tener hijos, pero por más que lo desee, ahora me siento agradecida de que mi esposo no pueda tenerlos. La idea de criar un hijo con alguien tan controlador, indiferente y egoísta como él me aterra. Incluso, si optáramos por la adopción o la gestación subrogada, no querría que mi hijo creciera con un padre así o que fuera influenciado por su comportamiento. No sería justo para ellos ni para mí. Le debo a mis futuros hijos, si algún día los tengo, encontrar un mejor modelo a seguir para ellos. Esa es la razón por la que le voy a dar mi divorcio a mi suegra. Y no me he confundido al escribir suegra en lugar de esposo, porque esta relación parece más una relación con mi suegra, mientras que mi esposo parece el hijo que hemos tenido ambas. Así de enfermizo lo veo ahora. Actualización 2. Hoy me senté a hablar con mi hermano y mi mamá sobre mi plan de dejar mi matrimonio. Parte de mí pensó que podrían sorprenderse, quizás incluso intentar convencerme de darle otra oportunidad a mi esposo, especialmente porque cuando nos casamos, yo estaba completamente segura de mi amor por él. Pero cuando finalmente dije en voz alta que quería terminar mi matrimonio, simplemente se miraron un momento, casi como si hubieran estado esperando esto. Entonces mi mamá me miró y dijo que se alegraba de que dejara a ese pedazo de basura que ni las moscas quieren acercarse. Nunca fue lo suficientemente bueno para mí. Como estaba tan enamorada de él,
Tuvimos que quedarnos callados y simplemente aceptarlo. «¡Guau, madre! Parece que tenías guardado todo eso dentro». Esa reacción no la vi venir, pero celebro que mi madre pueda decir algo así, aunque no es de mucho insultar. Mi hermano no dijo nada similar, solo me abrazó y me aseguró que tanto él como mi mamá estarían a mi lado sin importar qué, que podía pedirles lo que necesitara. Mi mamá incluso fue más allá y me ofreció un lugar en su casa, diciéndome que podía mudarme con ella cuando estuviera lista, quizás incluso no regresar ahora porque podría ser malo para mí. Después de eso, finalmente decidí enfrentar a mi esposo y a mi suegra para comunicarles mi decisión. Organicé una videollamada con ambos. En otra situación, solo habría sido con mi esposo, pero ya saben, mi matrimonio no es solo con él. Cuando se unieron a la llamada y comprobé que estaban escuchando, les dije: «Quiero el divorcio, me voy». No esperaban nada de eso. Seguramente esperaban que les dijera cuándo aterrizaría el avión para seguir siendo su esclava. ¿Mi esposo habló? Lo único que pudo decir fue: «¿Estás bromeando?». De verdad pensó que era algún tipo de broma elaborada. «No, no es una broma. Hablo en serio. Me quiero ir». Fue entonces cuando se desató el infierno. Ambos, él y mi suegra, comenzaron a gritar y a hablar al mismo tiempo, tratando de discutir conmigo. Me acusaron de haber perdido la cabeza y dijeron que estaba siendo irracional por querer divorciarme de la nada. Les dije que esto estaba lejos de ser de la nada. Su primera reacción fue acusarme de estar en mi periodo, sugiriendo que estaba tomando una decisión hormonal. Después, me llamó loca por ir a lo nuclear con el divorcio. Luego tuvo la audacia de exigirme que empacara mis cosas y regresara a casa de inmediato. «Hablaremos cuando vuelvas», dijo, pero no en un tono donde hablaríamos de los problemas para solucionarlos. Era más bien un tono del tipo: «Hablaremos porque estás en muchos problemas». Bueno, su reacción es un buen ejemplo de por qué quiero el divorcio. También mi suegra tenía sus propias tonterías que decir. Me preguntó si estaba actuando así por el correo electrónico que me había enviado. Intentó justificarlo, diciendo que solo había sido una especie de nota de desempeño para mostrarme en qué estaba fallando y en qué podía mejorar. Era solo una madre preocupada por su hijo, y quizás lo había interpretado mal, y para rematar, tuvo la osadía de decirme que era pésima manejando conflictos y que no estaba pensando con claridad porque mi padre había muerto. Sugirió que quizás mi juicio estaba nublado por la muerte de mi padre. Una pérdida así puede lograr algo como eso, pero al mismo tiempo, creo que mi decisión de divorciarme era mi pensamiento más claro hasta ese momento. Les dije también que la llamada no era una discusión, era una decisión tomada antes de llamar. Podían gritar lo que quisieran, pero no iba a cambiar de idea. Ahí fue cuando el tono de mi esposo cambió por completo. De ser despectivo y condescendiente, pasó a ser abiertamente amenazante. Me dijo que si no cambiaba de opinión, quemaría toda mi ropa y mis joyas. Le respondí que si se atrevía a destruir o dañar cualquiera de mis pertenencias, lo demandaría y lo llevaría a la corte, donde le harían pagar por ello. Le advertí que no solo tendría que enfrentarse a una pensión conyugal, sino que me aseguraría de que pagara hasta el último centavo por todo lo que arruinara. No estaba jugando y él lo sabía. Eso podría ser un buen resumen de lo que trató la llamada. Para todos los que han mostrado preocupación por mi seguridad, no creo que sea necesario. Mi hermano es policía, lleva su arma reglamentaria a todos lados y no sería la primera vez que la dispara contra alguien. Ha acordado volar de regreso conmigo para ayudarme a empacar y sacar todas mis cosas de la casa de mi esposo. No creo que pueda llevar su arma, pero no creo que la necesite. En este momento está tan enojado con mi llamada que puede hacer lo mismo con sus manos que con su arma. Con él ahí, mi esposo no podrá hacerme nada. Actualización 3. Cuesta creerlo, pero han pasado 7 meses desde la última vez que compartí una actualización. Ha sucedido tanto desde entonces, y finalmente estoy en un punto en el que puedo mirar atrás con una sensación de paz y logro para responder la pregunta que muchas personas me han estado haciendo. Sí, finalmente obtuve el divorcio de mi ex esposo. Y déjenme decirles que no fue para nada fácil, con él y su madre tratando de impedirlo. Ha sido un proceso largo y agotador que puso a prueba mi paciencia y fortaleza en cada paso. Los dos hicieron todo lo posible para retrasar y complicar los trámites del divorcio, lanzándome obstáculos innecesarios uno tras otro, en lo que solo puedo asumir fue un intento desesperado de hacerme rendir o de que regresara arrastrándome.
¿Dónde quedaron todas las esposas que podía conseguir su madre para su hijo? ¿Se dio cuenta de que nadie querría a un nene de mamá como él? Gracias a mi abogada, pudimos terminar con esto. Ella manejó sus tácticas mezquinas con profesionalismo y persistencia, y por eso le estoy profundamente agradecida. Se siente tan bien recuperar tu libertad. Sé que mi padre estaría orgulloso de verme sonreír de nuevo. No estuve sola a lo largo de todo eso. Mi hermano y mi mamá han sido de más ayuda de la que puedo merecer. No hubiera podido manejar todo sin ellos. Actualmente estoy viviendo con mi mamá. No solo me he alejado de este matrimonio tóxico, sino también de la ciudad. Se siente como un nuevo comienzo, uno mucho mejor. No tengo que cocinar para nadie, limpiar tras nadie ni estar constantemente pendiente de las necesidades de otra persona. Al menos no porque me lo pidan. Lo hago por mi mamá, porque ha sido muy generosa al dejarme vivir aquí, mientras descubro qué hacer con mi vida. Me despierto cada mañana sin un gran peso encima. No hay tensión, no hay estrés, y no hay una lista interminable de cosas que hacer por otra persona. Puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz, y por las noches duermo mejor de lo que he dormido en años, como un bebé, sin nada que me atormente. Claro que no es momento de relajarse, ya que he estado buscando empleo y planificando mis próximos movimientos. No puedo vivir con mi madre para siempre, así que tendré que buscar algo para mí, para mi independencia. Pero eso no es lo que debe estar pensando mi exesposo. Actualización 4. Tengo una actualización que me ha parecido de lo más graciosa, por eso no podía contenerme para contárselas. Sí, me he mudado de la casa de mi madre y ahora tengo un empleo. Pero eso no es tan divertido como lo que ha estado pasando con mi exesposo y su madre. Ahora lo entiendo todo. Cuando mi suegra decía que le conseguiría una esposa mejor, no había pensado que esa mejor esposa sería su propia madre. Qué tonta he sido si la respuesta estuvo siempre delante de mí. Pero no estamos ante un caso de Alabama. Al menos todavía no. Lo que ha sucedido es que su madre se mudó con mi exesposo, porque si no, el muy inútil no iba a poder sobrevivir. Se mudó con él, luego de que yo me llevara todas mis cosas. No mencioné mi visita antes porque, afortunadamente, mi hermano policía no tuvo que usar su entrenamiento en ningún momento. Ha estado viviendo con él, cuidándolo, mimándolo y dándole de comer. Por si fuera poco, le ha estado preparando la comida para llevar al trabajo, junto con una nota que le desea un buen día con su mami. Pero eso no es lo más gracioso. Lo gracioso es que esa nota llegó a las redes sociales. A partir de ahí, hubo una catarata de memes en los comentarios, emojis y todo lo que se puedan imaginar. Algunos le preguntaban si su mami le leía un cuento por las noches o si le dejaba encendida la luz por si venía el hombre malo. Podría haber acabado allí con unas simples bromas, pero su madre tuvo que entrometerse y agrandar más el asunto. Comenzó a responder a las personas que comentaban. Alguien preguntó si su madre hacía otras cosas por él, acompañado de emojis, pasando calor, y ella respondió que no. Debían estar celosos por no tener unas madres tan atentas como ella. Luego, alguien preguntó si esto era parte de una campaña para que la gente fuera a ver sus videos en la plataforma que empieza con P, y mi exsuegra escribió una respuesta larguísima que parecía de 5 páginas, diciendo que esto no era una campaña de nada. Aunque dudo que haya entendido la broma, insistió en que era solo una madre, nutriendo y satisfaciendo las necesidades más básicas de su hijo. Claro, ella se refería a la comida, pero la persona del comentario y los 500 que reaccionaron con un emoji gracioso en Facebook no pensaban lo mismo. Finalmente, la publicación desapareció, así que alguien tuvo que borrarla. Mi suegra habrá enviado un correo de 5 páginas a Facebook. Aún así, el acoso no se detuvo, y mi exesposo tuvo que renunciar a su trabajo porque no paraban de molestarlo con el asunto. Ni siquiera aunque llevara su propia comida comprada en la cafetería, dejaban de bromear. La broma ahora era que su madre le había dado dinero para el almuerzo. Sé que han pasado más cosas para que terminara renunciando, pero eso es lo único que sé por las pocas personas que conozco de su trabajo. Ahora no solo depende emocional y físicamente de su madre, sino también económicamente. Mi suegra ha hecho su propia publicación, diciendo que por culpa de la gente allá afuera, su hijo está afectado mentalmente, según sus propias palabras, porque dudo que lo haya llevado a un profesional. Está sufriendo una crisis que le impide trabajar o comer, y que ella tiene que forzarlo a ti a hacerlo.
Así que, como era de esperarse, regresaron los comentarios. Esta vez, alguien preguntó si el bebé podía comer sólidos o necesitaba seguir tomando. Bueno, ya me entienden. Incluso recibió un comentario de una persona con mi mismo nombre, pero no fui yo, guiño guiño, que decía: «Has hecho un gran trabajo consiguiéndole una esposa, pero no sabía que le gustaban tan ancianas». Luego de eso, me bloqueó, y ya no pude seguir leyendo lo que sucedía. Un error mío, porque sé que esta publicación todavía tenía unos días de potencial. Pero bueno, eso es lo que tenía que contarles. Quizás no les parezca mucho, pero yo sí me he echado unas buenas risas con todo esto.